Cuando pensábamos en la organización de este congreso, de qué deberíamos hablar cada uno, pues básicamente hemos hablado de alguno de los capítulos del libro que trata de recoger aquellas aportaciones científicas que hizo el profesor López Ibor, pero poniéndolas en contexto con el siglo XXI. De lo que yo voy a hablar era de algo que a él le preocupaba y se ha visto en la última carta, que es la que escribió al profesor Dor, que era el conocimiento de algunas de la fenomenología en psiquiatría. Y hablaré de lo que es la angustia y la ansiedad y cómo ha evolucionado ese concepto en los últimos 100 años, poniéndolo en contexto con la situación actual, que básicamente no ha cambiado mucho y nos deja una pequeña decepción todavía. ¿Por qué 100 años? Pues 100 años pues porque el profesor López Ibor Senior, mi abuelo, nació en 1906, mi padre nos dejó en el 2015 y ellos han dedicado su vida al estudio de la angustia y la ansiedad. La psiquiatría está pasando por una profunda crisis y, de hecho, en los periódicos últimamente vemos pues, que si los psiquiatras prescribimos demasiados fármacos, que si quizá algunos de ellos deberían ser sustituidos, que si a los niños no les debemos dar psicofármacos, que hasta la adolescencia no es bueno, y cada vez hay más artículos en contra de esto. Han pasado muchos años desde que se fundó la psiquiatría como especialidad médica y ahora, en el siglo XXI, pues todavía seguimos pensando que pasa por una crisis. Y esto es debido a que la investigación no nos está aportando los datos necesarios. Pensábamos que el conocimiento del cerebro, aquello que nos hablaba don Federico Mayor Zaragoza esta mañana, la conectómica de las bases moleculares, nos iba a dar un entendimiento más de por qué hay algunos enfermos que acaban presentando sintomatología tan compleja, trastornos de ansiedad, de angustia o trastornos psicóticos, y no hemos conseguido avanzar en el conocimiento. Y uno de ellos, según el profesor López Ibor, y yo también soy de la opinión, es que la psiquiatría debe volver a sus orígenes. Aquello que se organiza en Frutillar o aquello que se organiza en otros sitios, el año que viene en Brasil, es el volver a estudiar la psicopatología, que son sin duda los orígenes de la psiquiatría. Y esto ya lo decía el profesor López Ibor en el año 2013. Son vidas paralelas, hemos oído parte en la Laudatio y en la presentación que ha hecho José Antonio Sacristán de mi padre y de mi abuelo. Los dos siguieron un camino bastante en paralelo a lo largo de su vida. Pero no eran ni mucho menos personas ni que se pareciesen en el carácter. Los dos le dedicaron su vida a la investigación, a la docencia y a la asistencia, y ambos dos se sentían profundamente médicos. Médicos, no solo psiquiatras, pero médicos en general. Fundaron la Clínica López Ibor, que el año que viene ya son 50 años de la clínica, además de la revista Actas, cuyo este año es el 70 aniversario. Y a lo largo de su vida pues, se dedicaron a estudiar sobre todo la angustia. El profesor López Ibor, mi padre, funda la Fundación López Ibor en el año 2006 con el objetivo de crear o de organizar un congreso homenaje a su padre. Básicamente lo que pretendemos, pues mis hermanos y yo y el resto del patronato de la Fundación López Ibor en una jornada como hoy. Y el tema escogido por mi padre para ese congreso, que se celebró en Madrid y fue un congreso auspiciado por la Asociación Mundial de Psiquiatría, fue la angustia en la psiquiatría. Ambos dos eran unas personas profundamente angustiados en la vida, angustiados y quizá por la psiquiatría. El profesor López Ibor Senior, mi abuelo, describía la angustia como el gran tema de la filosofía y de la literatura contemporánea. Decía que la existencia humana cursa entre el nacimiento y la muerte, y esos son sus límites naturales. La existencia del ser humano es un haz luminoso recortado sobre la nada. Este estar envuelto en la nada constituye la experiencia fundamental del ser humano, y a eso es a lo que nosotros llamamos angustia. La angustia, por lo tanto, es un sentimiento de vida alterado, como la tristeza de aquellos que padecen melancolía. Es un sentimiento que nos hace presentir la nada. Si tal experiencia es posible, es porque la vitalidad está enferma, porque el alma está siempre encarnada en el cuerpo. Y esto es lo que decían los dos y escribían en el libro
el cuerpo y la corporalidad. En un trabajo que publicamos el profesor López Ibor y yo en el año 2006, nos costó mucho publicarlo y la publicación se la debemos a que uno de los editores de la revista, el profesor Aquiscal, que también es miembro del patronato de la Fundación y hoy no nos ha podido acompañar, insistió en que era un buen artículo que merecía ser publicado en el Journal of Affective Disorders. Lo que hicimos durante 2 veranos de nuestra vida es dedicar a estudiar el concepto de angustia y de logos. Y el artículo llevaba por título en castellano Angustia y logos, una incursión lingüística en los orígenes del pensamiento humano. ¿Por qué? ¿Y por qué estudiamos este tema? Porque la angustia y la ansiedad son palabras de corta tradición en psiquiatría. A pesar de que son sentimientos vitales fundamentales, no hay mucho escrito sobre ello. En el año 1927, en las revistas o en las actas, en las revistas psicológicas, solo había 3 referencias sobre el tema angustia y ansiedad. En 1966, 200. En PubMed, en el año 2008, que es cuando nosotros mandamos el artículo para que fuese valorado por los revisores, había 100.000 referencias a la palabra angustia y 75.000 a la palabra 100.000 a la palabra ansiedad y 75.000 a la palabra angustia. Y ayer, que tuve un momento y me pude meter en PubMed, para la palabra ansiedad había 185.000 referencias y para la palabra angustia 126.000. Es un tema que evidentemente ha ido creciendo, pero tiene una cierta corta tradición. ¿Por qué? Porque son palabras muy antiguas. Freud utilizaba la palabra Angst, que ha sido habitualmente traducida al inglés por anxiety, y por eso desapareció la palabra angustia de la práctica clínica cotidiana. Decían que había que suprimirla de la práctica psiquiátrica o de la práctica psicoanalítica algunos autores porque no quedaba claro y porque era muy antiguo. Pero hoy en día seguimos teniendo conceptos o diagnósticos que son trastornos de ansiedad puros y que nos permiten manejarnos en la clínica cotidiana. ¿De dónde vienen estas palabras? Pues del latín la angustia quiere decir estrechez o una situación crítica. Angustios es estrecho, asfixia o aspiración, preocupación, o estar tristes o atormentado o dolor o temor. Y en el griego del griego quiere decir estrangular o oprimir con fuerza. ¿Qué son la angustia y la ansiedad? Son vivencias muy radicales del ser humano, son los sentimientos de temor y de amenaza ante aquello que es desconocido, son huellas que aparecen en el lenguaje y en el trabajo que publicamos, pues la teoría del trabajo es que la primera palabra que dice el ser humano es aj o en castellano, que es cuando los homínidos aprendemos a dominar nuestra respiración como primer paso para la adquisición del lenguaje. Si no fuésemos capaces de hacer el aj, no seríamos capaces de controlar la respiración. Si no controlamos la respiración, no podríamos hablar. Entonces debió comenzar pues, la lucha por ser cada uno nuestro propio destino. En ese trabajo nos dedicamos a revisar diccionarios de todas partes del mundo, diccionarios ingleses. Mi padre revisaba los franceses, lengua que yo no domino, diccionarios de todas las lenguas y todos los que pudimos encontrar en nuestras manos. Y como les decía, en el trabajo, Ángel es la primera palabra que el niño aprende a decir. Muchas veces cuando nosotros tenemos un dolor decimos Es para algunos autores el sonido de la vida. Su ausencia supone que la vida se ha retirado del semejante o de otro que hasta entonces está vivo. Es un fonema que en el fricativo se pronuncia como J y en árabe con una fuerte expiración. López Ibor Senior estudió la angustia como el radical básico de la condición humana. Y él estudió a San Agustín, a Kierkegaard, a San Juan de la Cruz y sobre todo la fenomenología, la filosofía existencial y la psiquiatría antropológica. Escribió, como ha dicho el profesor Gutiérrez Fuentes, la angustia vital. La angustia vital la escribió en Barbastro cuando él estaba desterrado allí.
Yo creo que fue bueno porque en esa época tuvo tiempo para escribir el libro más importante de su vida. Y ahí hablaba ya de una patología que se conoció durante mucho tiempo, que es la timopatía ansiosa, que ha desaparecido hoy en día de la práctica clínica cotidiana, pero sí que vemos pacientes a los que en algún momento, pues algunos les podríamos diagnosticar como que padecen una timopatía ansiosa. Decía que era un subtipo de neurosis que se caracteriza por la presencia de una forma endógena de ansiedad, que sería la angustia vital. Y él describió el sustrato biológico de las neurosis. Decía que debía haber una alteración en el cerebro que no éramos capaces de identificar y que eso sería responsable de la angustia o de la angustia vital. ¿Qué es la angustia? Pues la angustia es siempre ese presentimiento ante la nada. La angustia patológica no es solo ese sentimiento de amenaza, se altera la vivencia del tiempo y el futuro se hace presente. Y esto es lo que vemos en la clínica cotidiana. Cuando un paciente tiene angustia o tiene ansiedad, vive el futuro anticipadamente, lo hace presente y eso es lo que la angustia. Lo describía como un mismo sentimiento de la naturaleza, que es la tristeza vital, descrita por Schneider, como el fenómeno esencial o central de la depresión endógena. Y además se somatiza porque está encarnada, es algo que es muy corporal. Se tiene miedo a algo, pero se está angustiado. Toda la persona padece la angustia. Escribió también las neurosis como enfermedades del ánimo y ahí, en el año 66, ya decía que había algunos factores biológicos que podían ser responsables de esta patología. Lo pensaba ya 16 años antes o quizá algunos más, pero no se atrevió a publicarlo sin tener mayor evidencia. ¿Qué ha sucedido con la timopatía ansiosa que describió López Ibor? Pues yo siempre cuento esta historia, que es la historia de Pankejeff. Pankejeff era un paciente que era ruso, de origen ruso, que había sido tratado por varios psiquiatras a lo largo de su vida. Él había nacido en 1910 y han hecho muchos trabajos sobre él. Freud escribió sobre él, López Ibor, mi padre, escribió Sergio, el hombre de los lobos, un espejismo del psicoanálisis, y lo publicó en las actas luso-españolas de psiquiatría en el año 73. Pero lo han escrito más autores. Y le llamaban el hombre de los lobos porque cuando le decían que pintase una figura de árbol, que lo hacemos muchas veces a nuestros pacientes para ver si tiene un trauma o cómo pinta la ansiedad o la angustia, Sergio Pankejeff pintaba estos lobos en las ramas de los árboles. Provenía de una familia en la que había mucha patología psiquiátrica. Algunos habían sido diagnosticados, algunos de sus familiares, de psicosis maníaco-depresiva o habían tenido otros trastornos mentales. Sus dos hermanas también padecían psicosis maníaco-depresiva. A lo largo de la vida fue diagnosticado de varias enfermedades. Cuando tenía 6 o 7 años de neurosis infantil, a los 20 o 25 años de neuroastenia. En ese momento Freud les psicoanalizó. Pareció psicoanálisis que se tuvo que interrumpir por la Primera Guerra Mundial. A los 35 años empezó a estar francamente preocupado por un aspecto de su cara, la nariz en concreto, y fue diagnosticado de dismorfofobia. Fue vuelto a psicoanalizar en esta época por Brunswick y a los 55 años padeció sintomatología que fue diagnosticada como una enfermedad depresiva. Continuó con el psicoanálisis y en los últimos años de su vida lo que presentó fueron somatizaciones. Tenía dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores en algunas articulaciones, continuamente se quejaba de algo y fue diagnosticado de trastorno de somatización. Al final fue diagnosticado de un montón de enfermedades que realmente, pues yo soy de las que pienso que alguno puede tener una enfermedad mental a lo largo de su vida, pero no va a tener la mala suerte de tener tantas enfermedades mentales. Simplemente será la misma, pero nosotros la estamos viendo en momentos determinados. Cuando uno es un niño, es más normal tener trastornos de ansiedad o trastornos o pequeñas obsesiones. Cuando uno tiene 40 o 50 años, es más frecuente tener trastornos depresivos y en la última etapa de la vida, trastornos por somatización. Y eso, pues que en algún momento algunos decían que eran varias enfermedades,
realmente consideramos que es una. Sobre este trabajo, y por eso les presento ese trabajo, se hizo una tesis doctoral, la tesis del doctor Gabriel Rubio, que estudió qué era lo que había sucedido con aquello que López Ibor Senior había diagnosticado de timopatía ansiosa y qué habían sucedido con estos pacientes, y los revisó en varios momentos de su vida. Consiguió contactar con muchos de ellos y vio de qué habían sido diagnosticados. Ellos habían acudido a la consulta, algunos eran muy jóvenes, otros no tanto, pero trató de ver qué habían pasado después de 20 años. Pues lo mismo que en El hombre de los lobos, muchos de ellos diagnosticados de timopatía ansiosa por mi abuelo, a la edad última de su vida tenían trastornos de somatización o trastornos de ansiedad generalizada si utilizamos los criterios que utilizamos actualmente, la CIE-10 o el DSM-5, para clasificarlos. Y las conclusiones que podemos sacar es que la ansiedad es algo que aparece entre los 20 y los 30 años, la depresión entre los 40 y los 50 y las somatizaciones a partir de entonces, pero es la misma enfermedad lo que lo vemos en momentos evolutivos diferentes. Y habría que volver a pensar qué es lo que sucedía. Para López Ibor Senior hacía una clasificación básica o sencilla de lo que eran el espectro de los trastornos del humor. Las neurosis se caracterizarían fenomenológicamente por padecer, los pacientes que presentan un trastorno neurótico, angustia vital. Aquellos que padecen una depresión te describen lo que sería una tristeza vital, pero luego hay depresiones enmascaradas o enfermedades psicosomáticas que lo que describen son sentimientos sensoriales. Me duele esto, no me encuentro bien. Y serían pues depresiones enmascaradas, que fue el objeto del título de la tesis de López Ibor, mi padre, en el año 66. La angustia y la ansiedad, ¿qué es lo que ha sucedido en el siglo XXI? ¿Qué es lo que son? Pues, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un radical básico del ser humano, es algo con lo que no podemos vivir, es un sentimiento normal, pero en algún momento se vuelve patológico. La ansiedad es un sentimiento, también es un síntoma que aparece en muchas enfermedades, no solo psiquiátricas, aparece en enfermedades del tiroides, por ejemplo, o en enfermedades oncológicas, o simplemente por el mero hecho de enfermar uno tiene síntomas de ansiedad, pero también es un trastorno en sí mismo. Si estudiamos por qué se produce, pues hay una interacción compleja entre el sistema límbico, la corteza prefrontal, la corteza temporal. Y esto hace que muchas veces no sea fácil o no llegamos a entender dónde está la ansiedad o dónde deberíamos clasificarla actualmente en el siglo XXI. Porque los criterios que utilizamos para clasificar los trastornos mentales dependen de los síntomas que están presentes o ausentes en un momento determinado, de si existen o no anomalías cerebrales, del curso de la enfermedad o de aquello que ha producido la enfermedad. Y la historia natural de las enfermedades, porque a esto muchas veces se nos olvida, y muchos de los trabajos científicos lo que estudia es la enfermedad en un momento determinado, pero no la historia natural a lo largo de la vida, porque realmente son los estudios más difíciles de hacer. En las clasificaciones actuales, todo lo que antes se llamaba neurosis son trastornos de ansiedad, porque la palabra neurosis está muy contaminada por el psicoanálisis. En la CIE-10 pues hay varios capítulos dedicados a trastornos de ansiedad. Están los trastornos del humor y en el capítulo 4, trastornos neuróticos secundarios a situaciones de estrés o a situaciones somatomorfos. Y hay varios, esto lo pasaré rápido, en los que aparecen las palabras o los síntomas de ansiedad. Aquí lo van viendo. Incluso el trastorno obsesivo-compulsivo es considerado en la clasificación que seguimos manejando, en la clasificación que viene de la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno de ansiedad. DSM-5, que surgió en el 2013, mi padre fue bastante crítico con él. La ansiedad la clasifican en varios capítulos, en capítulos diferentes, y hay un montón de enfermedades que son considerados trastornos de ansiedad.
como vemos aquí, y en cambio el trastorno obsesivo-compulsivo sale fuera teniendo un capítulo independiente, en el que se incluyen también otros aspectos similares, otras patologías que padecen, que tienen síntomas parecidos al trastorno obsesivo-compulsivo, como la dismorfofobia o incluso el síndrome de Diógenes. Y la ansiedad aparece en relación, o los trastornos de ansiedad en relación a otras situaciones traumáticas o de estrés, la ansiedad de separación en los niños, el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de estrés agudo o de adaptación. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues realmente ha pasado poco en estos últimos 100 años. Kurt Snyder decía que las neurosis eran las variaciones del modo de ser psíquico, no del modo de estar, sino del modo de ser, que eran reacciones vivenciales anormales, estadísticamente anormales, y que lo que provocaban era sufrimiento en el ser humano. Freud y sus seguidores decían que eran un grupo de trastornos que se caracterizaban por ser específicos y que la angustia era el radical básico y los mecanismos de defensa los pondríamos en marcha para tratar de controlar esa angustia. López Ibor lo llamaba angustia vital. Kraepelin ya nos decía en 1920 que el método que estábamos aplicando para distinguir qué era normal y qué no era normal, cuando esa ansiedad dejaba de ser normal y se convertía en patológica, no estaba dando los resultados esperados. Y Hyman en el 2002 decía básicamente lo mismo, porque los estudios en laboratorio, la historia natural o los estudios genéticos no nos están dando los datos que estábamos esperando. Por eso yo creo que simposios como hoy, al final de la jornada, algo aprenderemos. Las clasificaciones son insuficientes porque los errores diagnósticos son frecuentes y porque no reflejan la realidad clínica que hay. El 50% de los criterios de los diagnósticos que ponemos los psiquiatras al final es no especificado. No somos capaces de poner la clasificación correcta, porque son clasificaciones basadas en las manifestaciones clínicas presentes, son fiables, pero no tienen una validez estadística clara. Y este era uno de los temas que le preocupaba al profesor López Ibor. Publicó conmigo un artículo que se llamaba La investigación en psiquiatría entre Sísifos y Peter, que era, pues describía el método se llamaba así porque hablaba de la alegoría de Sísifos, que no hacía más que empujar una roca cuesta arriba y nunca llegaba, volvía a bajar la roca y se pasó la vida tratando de subir una roca hacia arriba. Y son trabajos que publicamos justo antes de que saliese el DSM-5. En definitiva, y terminando, pues falta un concepto de enfermedad mental clara, útil, que nos sirva para la práctica de psiquiatría, que sirva para que la apliquemos en la gestión sanitaria, que cuando diagnostiquemos enfermedades pues podamos hacer estudios epidemiológicos, que sirva para resolver aquellos problemas legales que nos plantean nuestros pacientes, que sirva para promover el bienestar individual. Y esa decepción viene porque las nuevas clasificaciones no incluyen la patogenia, no describen endofenotipos intermedios y porque se retrasan y no incluyen aquellos datos científicos porque no los ha habido. La CIE-11 no es una prioridad, quizá porque carezca de un líder, decía el profesor López Ibor. Del CIE-10 fue Norman Sartorius, otro de los autores de uno de los capítulos del libro que se presentará esta tarde. Y ya para terminar y no aburrirles más, pues terminaré con algo que él decía en la Declaración de Madrid, cuando organizó el Congreso de Psiquiatría en el año 66, el Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría aquí en Madrid, se hizo una declaración que sigue estando vigente, que se llama la Declaración de Madrid y que dice que la psiquiatría es una disciplina médica que debe tratar de conseguir pues, el mejor tratamiento para aquellos que sufren una enfermedad mental, que debemos insistir en la rehabilitación de aquellos individuos que han sufrido una enfermedad mental y que debemos dedicarle más tiempo a la promoción o a la detección precoz de estas enfermedades. Que los psiquiatras debemos servir a los pacientes dándoles el mejor tratamiento, la mejor terapia posible,
aceptando las bases científicas y los principios éticos. Muchas gracias.